Continuamos en el Congreso de Educación organizado por el Polo Educativo Pilar. Por un problema de conexión haremos un cambio de oradores. Hablaremos luego, más tarde, por supuesto, con Gloria Latorre de Educación Emocional. Pero ahora hablaremos de otro tema, redescubriendo la naturaleza como aula. El aprendizaje a través de las experiencias vivenciales, cómo redescubrir la naturaleza como aula, desarrollando programas educativos con pedagogía vivencial, transversal y centrada en el alumno. De eso nos hablará Peter Dunn, docente de alma, conservacionista de corazón. Hace 30 años que practica la pedagogía vivencial, conectiva, centrada en el alumno. En La Lucena, que es su centro de educación a campo en las Sierras Chicas de Córdoba. El oficio del docente a campo es redescubrir la naturaleza como aula interdisciplinaria y transversal. Peter Dunn es fundador y presidente de la Fundación La Lucena, desde donde desarrollan programas innovadores de sostenibilidad integral y ciudadanía global. Peter Dunn nos hablará también junto con María Laura Provisionato. Escuchamos su experiencia. Bueno, hola Peter, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Qué lindo, Les presento a todos. Vamos a charlar hoy en el Congreso del Polo Educativo Pilar, Peter Dunn, que es el fundador de Lucena. Un gustazo estar acá con vos charlando hoy, Peter. Qué lindo, qué lindo. Todo lo que sea charlar de estos temas me encanta, así que placer, che. Bueno, vos sabés que como tema, lo que habíamos planteado para conversar hoy es tu visión acerca de utilizar a la naturaleza como aula. Sí. A mí me gustaría que profundizaras un poquito y que compartieras con todos nosotros cuál es tu mirada con respecto a esto. Bueno, yo me defino como docente de alma. No me puedo entender de otra manera. Y soy conservacionista de corazón. Es el proceso mío de ser conservacionista es como un proceso de enamoramiento con la naturaleza, por el espacio en el que vivo, pero también por esta cuestión de entender, o el desafío de redescubrir al espacio natural como un espacio de aprendizaje, ¿no? Y en eso tiene un montón de bemoles y matices que son hermosos, interesantísimos, y que permiten todo un proceso de aprendizaje y de descubrimiento que incluye un montón de otras variables que no solo son el proceso tradicional, intelectual, de adquirir conocimientos, ¿no? Por decirlo de una forma simple. Entonces, la naturaleza para mí es un aula magna. Vos tenés una definición personal sobre el aprendizaje significativo. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Digamos, nosotros venimos de la naturaleza, somos naturaleza. Y yo la veo con muchísima admiración al espacio natural áulico. Y no es solamente porque me gusten los pajaritos o los arbolitos, sino porque yo entiendo lo que ocurre a nivel aprendizaje cuando uno está en un vivo de este tipo, ¿no? En La Lucena ocurre un tipo, o estamos pescando y siempre buscando esta idea del aprendizaje significativo, porque descubro que hay no solo un proceso intelectual en acción, ¿no? Que tiene que ver con adquirir conocimientos o de entender algo o de contestar algo, sino que también hay un proceso que está activado, que es el proceso motriz, en donde el cuerpo está funcionando, te pide que actives los sentidos, te está estimulando permanentemente el entorno, desde cosas tal vez muy sutiles o sencillas, pero como puede ser el cambio del viento. Contanos un ejemplo, contanos por ejemplo una actividad que hacen los chicos en La Lucena y a partir de esa actividad qué cosas pasan o qué cosas les pasan.
Yo creo que, bueno, muchísimo, ¿no? Pero creo que una de las claves es esta idea de la conectividad, ¿no? Y la conectividad no es algo que ocurre, ¿viste? Porque anda el Wi-Fi, sino porque tenemos herramientas que ponemos a disposición de la conectividad. Se busca conectividad en la educación con uno mismo, tanto como alumno como docente. Eso me parece como fundamental, estar conectado con la información. Se busca conectividad con el otro, o con la otra con la que estoy compartiendo el proceso, y por supuesto que se busca la conectividad con el espacio en el que estoy, ¿no? Entonces, si el espacio está riquísimo, explota de conectividad, o de cosas donde yo me puedo enchufar, por supuesto que es muchísimo más fácil. Pero no quiero describir nada extraordinario, me parece que una estación meteorológica es un fantástico ejemplo de este tipo de cosas. Gente que vive en Buenos Aires, por ejemplo, tiene, aunque no le dé bolilla, tiene programado en el cuerpo la sensibilidad del cambio del viento. Es difícil no reconocer lo que es un viento, una sudestada en Buenos Aires, o poder oler o ver el cambio de color cuando se viene la tormenta, porque ustedes tienen toda esa agua que viene desde el río, ¿no? Entonces, ese despertar de la conectividad también te conecta con un montón de cosas. Entonces, una estación meteorológica te da el canal, ¿no? En donde yo, a través de un pluviómetro, puedo hacer estadística y puedo decir, che, es marzo, llovió 15 milímetros, debería estar lloviendo 43 en esta época. Es una época de seca, ¿por qué? ¿Cómo será? Y estoy haciendo estadística, olvídate, ¿no? Estamos haciendo estadística todo el tiempo, ¿no? El concepto que vos planteás de experiencias interdisciplinarias, porque en general o los docentes en general relacionan el trabajo, la naturaleza, con biología, con geografía, con determinadas materias, y justamente lo que aprendimos con vos es todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es más, yo a los colegios les pido, ¿viste? Mándenme una profe de arte o alguien, ¿viste? De historia, porque para ellos también va a ser un descubrimiento, van a darse cuenta que hay muchísima tela para cortar desde los contenidos, ¿no? Pero sí, de una. Peter, y si yo trabajo en un colegio que no tiene la posibilidad de viajar a Escochinga, a Córdoba, a conocer la Lucena, Sí. pero está muy interesado en lo que vos proponés, ¿cómo hace para insertar la naturaleza en el aula, en un espacio que no tiene verde, que está restringido y que a priori parece que no ofrece ninguna oportunidad en este sentido? ¿Qué hago? No. Yo creo que la naturaleza, primero que nosotros somos naturaleza, empezamos por ahí. Segundo, que la naturaleza está en todos lados, no hay una frontera en eso. Vos dejá de cortar el pasto un rato y vas a ver lo que te pasa. Lo que empieza a ocurrir con eso, se arma una pradera al toque, y al toque vas a ver insectos, vas a ver mariposas. O sea, la naturaleza está en todos lados. Y no tiene que ser macro la cosa, ¿no? Esta cosa de las dimensiones también, ¿no? Uno asocia, digo, bueno, para poder salir a campo tengo que ser biólogo, ¿viste? O tengo que poder ser... Y nada que ver, ¿no? Esos son permisos que nos damos desde el mundo académico, que para poder ser algo tengo que primero ser otra cosa, o tengo que haber estudiado otra cosa. Y este razonamiento es distinto. Esos permisos nos los tenemos que dar y están en todos lados. Mirá, acá hay una florcita. Es una florcita de... Ay, para que no la puedo... Ahí está. Ahí está. Y está media vieja, está media chusa la flor. Pero de esto podemos hablar media hora. Podemos hablar media hora de esto. ¿Por qué el color? ¿Por qué 4 pétalos? ¿Por qué la forma? ¿Por qué el perfume?
¿por qué los pistilos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Viste? ¿Por qué florece ahora y no después? ¿Por qué la semilla es así y no asá? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Entonces, la clave no está en el espacio, Laura, está en la curiosidad, en despertar y volver a inyectar en la educación un sentido de curiosidad y de posibilidad, ¿no? Entonces, una vuelta le pregunté a unas maestras que estaban en un magisterio, me habían pedido que vaya a dar un taller, ¿viste? Y yo no sé, estaba en un humor medio raro, y caí, y estas mujeres eran todas mujeres jóvenes, 18, 22, y entré y les dije, la luz viaja como partícula o como onda. Eran como las 9 de la noche, todo el mundo se quería a su casa, y yo le estaba haciendo la pregunta, ¿viste? Y entonces me miraban como este tarado, y entonces les digo, no, tienen que forzarse a dar una respuesta. Anímense, no la sé, me decían. No importa, no importa si no la sé. Pensalo, aventurá a dar una respuesta. Porque esa pregunta se la hicieron 8 físicos, 14 creo que eran, locos a principios del siglo XX, había 14 físicos en el planeta Tierra a principios del siglo, y cambiaron el mundo. Y eso es lo que yo veo en la educación, ¿viste? Esa sensación de posibilidad y curiosidad. Y decir, me animo a explorar la respuesta y me animo a equivocarme. Me animo a decir una huevada, a decir cualquier cosa, siempre y cuando esté buscando las herramientas de fundamental. Y la naturaleza es así, es exploración constante, ya sea en un paisaje serrano, en un desierto andino o en una hoja, en esta semilla de quebracho. Bueno, entonces quiere decir que es una propuesta accesible a cualquier persona. No tenés que tener un colegio con un jardín inmenso, no hace falta. No. Te hago otra pregunta en relación a los proyectos solidarios de la Lucena. Contá un poquito eso, contá qué hace la Lucena para los demás. Bueno, todo eso nace de este concepto de la educación vivencial, ¿no? Y centrada en el alumno, porque cuando vos estás vos caminando, nadie te está diciendo, ¿viste? Sos vos el que está escuchando, está oliendo, está tocando, ¿no? Entonces te haces protagonista de ese proceso. Cuando sos el protagonista de ese proceso, te empiezan a pasar cosas emocionalmente, y ahí empieza toda la dimensión valorativa de esta pedagogía, ¿no? Donde vos empezás, y como conservacionistas, que no significa ir a salvar ninguna ballena, sino porque el conservacionista es esto, porque la cosa tiene que estar mejor. Porque la cosa tiene que estar mejor, punto. Ya sea acá, donde sea, en un departamento, donde sea, porque la cosa tiene que estar mejor. Entonces, ese conservacionista, el espíritu del conservacionista es que el valor es un verbo. Yo no me quedo hablando, yo pongo en acción. Entonces, los programas de la Lucena siempre por naturaleza tenían que ver con esa historia de porque la cosa tiene que estar mejor. Y en esos procesos empieza otra posibilidad, ¿viste? Otra avenida enorme de posibilidad que también desconstruye esta idea que tenemos del servicio del asistencialismo, de ir a dar al que necesita. Y yo no estoy invalidando eso, pero esto tiene que ver con otra cosa, esto tiene que ver con crear complicidades, de empoderar, de activarme, activar a otros, de crear redes, ¿no? Entonces, durante un tiempo, y por las circunstancias sociales que había acá en ese momento, donde el gobierno estaba regalando DirecTV, ¿viste? A nosotros nos pintó decir, no, loco, regalemos libros. Y pedí libros, y me trajeron 3.000 libros en 2 semanas, estaban tapados la casita de abajo con libros. Y dije, ¿sabés qué? Tenemos una biblioteca mejor que... Vamos a golpear las puertas en las escuelas y empecemos a meter bibliotecas escolares, pero que funcione como biblioteca, con todo su mecanismo, con bibliotecario, con registro, con ida, vuelta, que venga la familia a la escuela. Y encontramos que había tremendo potencial.
y que los colegios que nos visitaban privados decían, wow, esto es un súper canal para nosotros también cumplir objetivos también. Entonces era como toda esta cosa con poco esfuerzo lograr mucho. Y después nos tocó el incendio, ¿no? Los incendios forestales en Córdoba son una permanente y yo empecé a agarrar el árbol como bandera. Tanto libro, como árbol, como deporte, como música, como arte, son lenguajes universales, donde vas a encontrar poca gente que te diga que no, que está mal. ¿Entendés? Entonces, esos canales son canales de encuentro, son canales de acuerdo, en donde podés tener gente muy polarizada que diga, no, pero el árbol está bien, ¿viste? Y entonces, desde el 2012 estamos con estas redes, construyendo redes, del cual el BITS es parte, ¿no? Y que hay que reactivar todas esas aulas en donde se producen árboles para el bien común, en una escala, y donde se aprende haciéndolo, donde se aprende cooperativamente, se aprende en red, donde hay información que tal vez una persona en una ciudad no tenga, pero que pueda ser beneficiada por una persona que está en Santiago del Estero, que tiene 10 millones de semillas de estas, que están tiradas en el piso. Y esto para mí es oro. Esto es un quebracho blanco. Es una especie en extinción. Ni hablar, mirá lo que es esto, el quebracho colorado. Esto es una semilla de quebracho colorado. Con esto se construyeron todos los ferrocarriles de la Argentina. Con este árbol. Es una semillita de estos helicópteros. Se puede partir de una semilla para hablar de tantas cosas, ¿no? Además, escuchar es una metáfora. Sí, tremendo. Preguntar sobre el libro que vos escribiste. Sí. Hace poquito me hiciste un comentario contándome acerca de Our Nature. Hiciste un comentario acerca de los ojos nuevos. Me encantó esa frase. Sí. Contame un poquito. Ojos nuevos para qué mensaje. Bueno, creo que, y esto también es realmente fuerte para docentes, que realmente tal vez están en el proceso de dictar contenidos cíclicamente año tras año, ¿no? En un nivel o lo que sea, ¿no? Pero el verdadero viaje de descubrimiento, no lo digo yo, lo dice Loren Eiseley, ¿no? El verdadero viaje de descubrimiento consiste no en tener paisajes nuevos, sino en tener ojos nuevos, ¿no? Entonces, todo es redescubrimiento. Yo este sendero de acá atrás lo he caminado 30.000 veces, pero no hay vez en que salgo y que me cuelgo con algo nuevo. Y la información, todos los contenidos que tiene la educación son hermosos, todos tienen esa capacidad. El docente que se autoestigmatiza con tener la materia difícil, con tener la materia aburrida, está pegándose un tiro en el pie también, porque la lengua es bellísima, ¿no? Es una cosa, es un canal exclusivo nuestro que realmente tiene toda esta belleza, no puedo describir de otra forma. La física, ¿viste? Y las leyes que rigen todo, es alucinante, ¿no? Meterse con las dinámicas de la química, meterse con el lenguaje de la matemática, meterse con la historia de uno y cómo somos parte y espejo de toda una movida que se viene hace siglos y por qué, ¿no? Entender nuestro espacio, el sentido del lugar y todo lo que tiene que ver con la pertenencia, lo decía Atahualpa Yupanqui para la profe de geografía. Es necesario que nuestros jóvenes recuperen su paisaje. ¿Qué es tener paisaje? ¿No? Y todo ese paisaje social, cultural y físico te lo enseña la geografía. Pero ¿por qué tiene que ser, viste? ¿No? Y porque nos aferramos a los contenidos y no al proceso, y porque nos desencantamos con los contenidos, y porque no involucramos a los chicos en el proceso de la complicidad de lo que están aprendiendo. Parece que los chicos se sientan y toman por sentado, ¿viste?, que la maestra o el profesor o la profesora va a bajar línea de lo que le toque. Y esa dinámica ya la cuestiono. Nada que ver.
No, ese es un camino que se hace juntos, ¿viste? Es decir, mirá, a principios de año nosotros vamos a hacer todo esto, y todo esto tiene este porqué, y necesito de ustedes esto, y queremos hacer esto, ¿viste? Y ya cuando lo incluís y lo centrás al chico como protagonista de su proceso, ya cambia Tiene toda otra la dinámica. motivación. Hola. Escúchame, Peter, no me contaste nada acerca de cómo empezó la fundación, cuándo empezó, cómo se te ocurrió, Bueno, la Lucena cómo existe, armaste el equipo. la Lucena existe desde el 92, 1992. Yo traje este modelo de Estados Unidos, donde están los centros de educación ambiental, ¿no? Entonces, a mí me encantaba todo este proceso de dictar contenidos al aire libre, como concepto, ¿no? De redescubrir la naturaleza como habla. Entonces, yo me vine con ese programa ya escrito y lo terminé de cuajar acá en Córdoba en esa época. Entonces, comienzo a trabajar con colegios, particularmente los colegios con tradición británica, comprendían este tipo de programas porque hay muchos programas similares en Gran Bretaña, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. Entonces, por eso la Lucena en esa época tenía la sigla ELC, que es una sigla digamos, Sí. que me conectaba con otros lugares. Entonces, así, bueno, una SA es una sociedad anónima, o un ELC es un centro de educación ambiental. Entonces, ese fue como el primer concepto nuevo. Para mí la premisa de armar un equipo de vuelta, no pasa por un título universitario, una capacitación, sino primero un amor por la educación, un compromiso con los jóvenes, y un amor por la naturaleza, y una postura frente a la naturaleza que no es académica, no es catedrática, ¿viste? Esas personas que vienen con el ego a explicar el mundo, no lo quiero, ¿viste? Pero no sirven en este tipo de contexto, porque el contexto es lo que dicen en este tipo de pedagogía, el guía que acompaña, the guide on the side, ¿no? Entonces, si esto es el show del que sabe, replica lo mismo que pasa en un aula, ¿viste? El docente tiene la autoridad moral para, ¿viste?, impartir conocimiento. Y esto no es eso, esto es descubrimiento, esto es exploración, esto es conectar con el asombro, esto es despertar el cuerpo, es despertar las conexiones afectivas con nuestro entorno y más que nada, aprender a preguntar. Como docentes tenemos que aprender a preguntar. Es la herramienta más potente que tenemos y no la usamos. Usamos un sistema de preguntas re básico. Caemos así en el comodismo de hacer preguntas de conocimiento, ¿viste? De esas de lo sé o no lo sé, ¿viste? Y se terminó la conversación. Pero hay toda una dimensión de indagación que es parte de esta... Esto vos lo explorás con quienes realizan la diplomatura. Contanos un poco acerca de la diplomatura, que es algo bastante nuevo. Sí, yo digamos, empecé con una diplomatura porque nosotros tenemos una acreditación con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, entonces pudimos empezar a acceder a puntajes oficiales, que fue un paso enorme, porque nosotros éramos extraterrestres, ¿viste? Y hasta que alguien te dijera, no, esto es educación, acá aprenden, mirá, acá enseñan contenido. No lo hacen tal vez como todo el mundo cree que se tiene que hacer, pero mirá, entonces cuando nos empezaron a acreditar, pero yo vengo ofreciendo cursos de perfeccionamiento docente desde 1998. La diplomatura es un proceso semestral que tiene un elemento presencial como te dijera, como de inmersión total, no es a la naturaleza, sino que la naturaleza es el espacio en donde yo, porque esta es la otra dimensión secreta que tiene el espacio natural, que es el espacio de autoconocimiento, ¿no?
yo cuando salgo y me caigo frente a un mar de estrellas, es donde me nacen las preguntas profundas sobre mí mismo, donde me cuestiono las cosas. Y eso no es casualidad, eso es memoria ancestral. Lo venimos haciendo hace decenas de miles de años. Entonces, ese contexto permite que el docente haga cuestionamientos o planteos condición de docente, pasión por lo que enseña. Entonces, volver a reconectarse con uno mismo como persona. También está la despersonalización del docente. Mi amigo Pablo, que vos lo conocés bien, ¿viste? Dice en los almuerzos, los docentes somos seres humanos que también comemos y que también necesitamos, ¿viste? Los chicos no nos miran así. ¿Por qué no? ¿Viste? Tenemos sentimientos, nos podemos ofender, nos pueden doler cosas, nos podemos, ¿viste? No es esta cosa abstraída, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron hasta ahora los resultados? ¿Qué te dice la gente que ya hizo la deploradora o que la estuvo? ¿Cuáles son los comentarios? Porque son espacios humanos, no profesionales. Primero son humanos. Entonces, no me importa si sos docente de escuela pública, docente de escuela privada, de secundario, primario, directivo, no importa eso. Si estás metido en la cultura de la educación y tenés ganas de realmente masticar qué es eso para vos, ¿no? Entonces, estos son espacios realmente fantásticos, pero la metodología de la pedagogía vivencial, centrada en el alumno, esta idea de aprender a preguntar para tirarle la pelota al alumno, a la persona que está encontrándose con conocimientos nuevos, ni siquiera quiero decir aprender, ¿me entendés? Es decir, me encuentro con información nueva y yo te estoy facilitando a a través de la indagación, la observación, ¿no? Entonces, hay herramientas. Me imagino que lo mismo te pasó con los chicos que terminan la escuela secundaria y que hacen tus programas para tratar de resolver qué es lo que van a hacer, ¿no? No me pongas a hablar de ese tema porque tenemos que tener una charla de 9 horas. Pero la cosa es que... No tenemos 9 horas. No, pero la cosa es que ahí es donde la pandemia donde me molesté, donde me embolé. ¿Por qué? Porque para un pibe o una piba que está saliendo del colegio, viste que es de una manera u otra la forma que tiene nuestra cultura de soltar, ¿viste? A los chicos a un mundo tal vez más adulto, entre comillas, pero hay una cantidad de cosas que realmente eso me dio bronca, porque ahí es donde estaba de manifiesto, ¿no? Si a nosotros como adultos nos generó toda una incertidumbre y toda una pérdida de horizontes y una necesidad de tener que ponernos las pilas de saber soltar expectativas, ¿viste? Que no es fácil para un chico de 18 que está, ¿no? Entonces, emocionalmente, los chicos de 18, yo me pregunto, ¿cómo los quiero? ¿Cómo quiero que salgan al mundo, a este mundo que nos toca vivir hoy, complejo, incierto, complicado, con muchos problemas grandes de escala? Y vos necesitas jóvenes que salgan con los tapones de punta, necesitas jóvenes que tengan una mirada bien enfocada, con propósito, con un autoconocimiento profundo, con entender las herramientas que tienen desde sus intereses personales. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué querés estudiar? Y digo, ¿qué querés ser cuando seas grande? No, pará, pará. ¿Por qué me preguntas eso? Decime quién soy primero, decime para qué estoy, dame un espacio para preguntarme eso. Y eso es lo que... ¿Vos crees que la pandemia y este cimbronazo nos va a permitir, como decís vos, mirar todo con ojos nuevos? Es que ahí está el desafío, ¿viste? Porque la telenovela la vivimos todos, ¿viste? Esa de, es el fin del mundo, pobre de mí, primero pobre de mí, ¿qué será de mí? Todo yo, porque, ¿viste? Cuando la pasamos mal, nos ponemos re egocéntricos y todo, ¿no? Entonces, cuando pasás emocionalmente esa parte del proceso, ¿no?
te encontrás con una pandemia, y yo te lo mencionaba antes, ¿no? La pandemia es una manifestación global de algo que nos pasa permanentemente a los humanos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras pequeñas pandemias personales que nos dan vuelta a la vida como un panqueque. Y no son malas necesariamente. Tenés un hijo o una hija, ping, panqueque, ¿viste? Y emocionalmente la pandemia tiene es un espacio donde tenés que realmente parar la pelota, revisar un montón de cosas, reinventar un montón de cosas, redefinirte, reencontrarte con los vínculos de maneras distintas. Y hay belleza en eso, sin perder de vista las enormes tragedias que hay en una crisis sanitaria, ¿no? Pero hay belleza en esas circunstancias. Y la capacidad de encontrar esa belleza son los canales de salida de crecimiento, ¿no? Como personas, como comunidades, ¿no? Esta cosa en la Lucena trabajamos mucho, vos lo sabés, este concepto de voluntad común, ¿no? Que más que una pandemia, de decirte, esto no lo resuelve mágicamente una vacuna. No esperemos que venga un factor externo. Yo se lo dije en el 95 a un maestro rural en Santiago del Estero cuando el gobierno le había cerrado la escuela de 8 chicos. Y yo lo miraba y le decía, loco, ¿qué gobierno? Acá no hay gobierno. Anda, pateala pegar un patadón a la puerta. Abrila la escuela, vos. Hacete cargo. ¿Entendés? Porque está esa sensación de que, bueno, también no estoy esperando que alguien venga, ¿viste? Sino que me tengo que poner como protagonista. Y todo eso es coherente con este lenguaje que yo vengo desarrollando como docente, como pedagogo, ¿no? Hace décadas y entonces para mí fue un espacio de alta creatividad. Lo que te digo con respecto a los ojos nuevos es que el poner otra vez a la educación por lo menos en el tema de discusión, que esto lo generó puntualmente el cierre de escuelas y bueno, las dificultades que generó la crisis sanitaria, pero poder estar hablando de repensar, reformular, mirar de nuevo, me parece que es recontra importante. Más allá de hacer un cambio, generar un cambio, es empezar a analizar y pensar qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso me gusta mucho esa frase tuya que te la voy a copiar. Fíjate esta, decime si te gusta esta. Los Hopi, los indios Hopi del sudoeste de Estados Unidos, largaron una especie de, hace, no sé, siglos. Y hay una frase que se les adjudica a ellos, que es en inglés, "We are the ones we are waiting for". Somos nosotros a quienes estamos esperando. Soy yo, sos vos, ¿viste? En cuestiones de conservación, a un chico de 14 le decís, escúchame, ¿cuándo vamos a empezar vamos a dejar de tirar papelitos en el piso? ¿Vas a ser vos? No, esperemos que tus hijos lo hagan. Tal vez si les da fiaca a ellos, no, esperemos que los nietos, tal vez los nietos se den cuenta, ¿viste? Y en realidad el llamado creo que hace esta cuestión de que todo explota por el aire, con a nosotros en el centro del escenario y dice, soy yo el que tiene que entrar a la cancha, me toca a mí, el DT me apuntó a mí, me dice, entrás vos, ¿viste? Entonces, cuando entras a la cancha, esa cuestión de asumir y hacerse cargo del protagonismo, por eso me encantó esta invitación y la temática de este congreso, porque es la conversación que hace falta. No diluyamos la educación o la visión que tenemos y la transformemos y la adaptemos a herramientas nuevas. No, la reinventemos. Contame cómo hacemos o cómo hace un alumno que terminó el colegio, un docente que te está escuchando, un colegio que no te conoce, para comunicarse con vos. ¿Estás en las redes? Contanos eso.
Sí, mirá, La Lucena tiene creo que es una hermosa página de internet que se llama lalucena.org. Tal vez, viste, puede haber algo así abajo como para que lo vean, eh, eh, pero hay una página de internet con miles de botoncitos para conectarte, viste, Y por escribir email. Instagram también. Instagram, el Instagram de La Lucena es Fundación La Lucena. Ese es un espacio más para jóvenes, ¿viste? A mí tomó como un año entender Instagram. Todavía no entiendo la lógica, la diferencia entre un feed y un story y un no sé qué, ¿viste? Y los chicos te hablan en oraciones cortitas y como si fueras de alumno de segundo grado, te dicen, no, así, hacelo, apretá acá, ¿viste? Pero el Instagram Fundación La Lucena es un espacio lindo también para ver nuestro proyecto de Gap Year para jóvenes, que es ese espacio, ¿viste? Donde quiero que los jóvenes, o los invito a los jóvenes a que se tomen un tiempo, ¿viste? Que pausen y que se revisen. Es como levantar la cabeza, ¿viste? Cuando la pelota está, ¿viste? Pará la pelota, levantá la cabeza, fíjate cómo está la cancha, fíjate cómo te sentís, fíjate cuánto vas, si vas ganando, perdiendo, ¿viste? No es todo, ¿sí? Sino que vamos bien. Los docentes, que es un programa que yo realmente adoro porque es un experimento social. Algo que yo tal vez no te dije de mi visión de La Lucena es que es un laboratorio. La Lucena es un laboratorio pedagógico, permanente, ¿viste? Nuestros programas están permanentemente siendo reinventados. Varían por estaciones, varían por edades, por objetivos, por énfasis, por enfoques, porque la naturaleza tiene esa versatilidad, ¿no? Entonces, lo que me encanta de la diplomatura es eso, es que es un laboratorio de gente que ama la docencia y que, ¿viste?, quiere explorar un lenguaje, ¿no? Para mí el lenguaje es el lenguaje de la sostenibilidad, del que hay que hablar hoy. El lenguaje en la educación, ¿eh? No es ecológico eso. El lenguaje en la educación que se tiene que venir es el lenguaje de la sostenibilidad. Y eso es para otro congreso. Pero ahí es donde estamos, viste, metiéndole mucha ficha y no es yo impartiendo, sino es ese encuentro entre gente que ama la educación y que quiere que su experiencia o su aporte sea más rico, más sano, más así border, ¿viste? De estar ahí en la frontera, más punta de lanza, ¿no? Y más excelente, más excelente. Esa es la idea. La verdad que te agradecemos mucho, te agradezco personalmente que hayas compartido este tiempo tuyo con nosotros y sobre todo por haber compartido tu pasión con nosotros en este espacio pequeño del Congreso del Polo. Así que te mando un abrazo enorme y espero que vos también disfrutes de las demás conversaciones y charlas que tenemos. Dale, dale, encantado y me prendo porque la verdad que me parece fantástico lo que están haciendo, ¿eh? Fantástico. Me encanta que haya docentes de escuelas públicas, me encanta que se crucen y que se mezclen y que todos seamos cómplices en este experimento social que tiene que estar vivo, que es la educación, ¿viste? No hay que tomar nada por sentado. Nada, absolutamente. Muchísimas gracias, Peter. Bueno, gente, chao. Lauri, gracias, ¿eh? Gracias por invitarme.